Hola, el día de hoy en la materia de español vamos a seguir viendo el tema del transportador y los ángulos de 90 y 45 grados. Entonces, les doy los buenos días, hoy 26 de enero del 2021 y bienvenidas a esta actividad. Vamos a comenzar con esta explicación que nos dice: un cuarto de giro equivale a un ángulo de 90 grados. Este tipo de ángulo se llama ángulo recto y la abertura se simboliza con un cuadrado. La mitad de un ángulo recto o de 90 grados es un ángulo de 45 grados. Es muy fácil obtener ambos ángulos al doblar el papel de esta forma. Y ahí tenemos este esquemita que es un círculo. Y recuerdan que hemos estado trabajando con el transportador de papel, donde ustedes han hecho su círculo y lo dividieron en 4, ¿verdad? Primero marcaron estas líneas y pues entonces el ángulo que se forma es de 90 grados. Y por consiguiente, la mitad de 40 pues serían 45 grados. Vamos a ver un ejercicio y nos dice: marca todos los ángulos de 90 grados que forman los vértices del cuadro de papel y contesta. Entonces, pues nosotros tenemos este cuadrado y tendremos que marcar nuestros ángulos. A partir de esta semana, voy a estar implementando una nueva forma de grabar los videos que va a hacer que ya no va a estar la pantalla dividida como está ahora, sino que dejaré de presentarles la presentación de las diapositivas y será la pantalla más grande donde estaré dándoles la explicación. Entonces, recordemos que teníamos el cuadrado y nos decía, ay, me quedó un poquito choco, espérenme tantito, y nos decía que encontráramos, marca todos los ángulos de 90 grados que forman los vértices del cuadrado de papel y contesta. Entonces, yo aquí tengo mi cuadrado. ¿Dónde encuentro ángulos de 90 grados aquí? Pues, los voy a encontrar aquí, ¿no? En la unión de estas dos rectas, esta y esta, aquí, hay uno de 90 grados. Acá, también, al unirse esta con esta, nuevamente se forma un ángulo de 90 grados. Otro más. Y, por último, otro de 90 grados. ¿Se entiende por qué? Porque la unión de una letra, de una línea con otra, forman este ángulo que está aquí. Esta abertura es igual que esta abertura. Es igual que esta, igual que esta, igual que esta. Entonces nos dice que viéramos cuántos ángulos de 90 grados pues podríamos encontrar. Y la respuesta pues sería 4 ángulos de 90 grados. Ahí. ¿Cuántos ángulos de 90 grados marcaste? Pues 4. Nuestra respuesta sería 4 ángulos. 4 ángulos de 90 grados. De 90 grados. La siguiente pregunta. ¿Qué fracción de giro representa cada grado? Cada uno. Es decir, recordemos que teníamos este círculo. ¿Qué fracción representa el giro de cada uno?
Vamos a hacerlo con, recordando este esquemita que tenemos del círculo, lo copiaré en el pizarrón para poderle explicar. Tenemos nuestro cuadrado con nuestros ángulos. Y sobre este voy a dibujar el círculo que habíamos estado trabajando. Bueno, más bien veámoslo con imaginación y es un círculo. Entonces, si yo divido este círculo como lo estaba en el esquemita, pues lo puedo dividir en 4. Cada ángulo representará un cuarto de esta figura. Un cuarto de giro. Entonces, mi respuesta a la pregunta ¿qué fracción de giro representa cada uno? Pues sería un cuarto de giro. Eso es lo que representaría cada ángulo de 90 grados que están marcados aquí. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué se regresa otra vez hasta el principio? Bueno, pero la siguiente pregunta nos dice, ¿con cuántos ángulos rectos se forma un ángulo de 360 grados? Podemos sumar, ¿no? O podemos recordar que el transportador es un semicírculo que mide 180 grados. Un círculo completo, pues mide 360 grados. El transportador mide 180. Un círculo completo, 360 grados. Si yo tenía mi cuadrado con mis ángulos de 90 cada uno y lo pude hacer en un círculo y tenía 4 partes, pues podría ser la suma de 90 más 90 más 90, 90. Y podemos hacer 9 por 4, 36. Entonces, después nada más le agrego el 0. ¿Con cuántos ángulos rectos se forma entonces un ángulo de 360? Pues con 4 ángulos de 90 grados. Esa sería nuestra respuesta. Cuatro ángulos de 90 grados. O con, más bien sería con 4 ángulos rectos, porque es lo que nos preguntaban. Rectos. ¿Con cuántos ángulos rectos se forma un ángulo de 360 grados? Pues con 4 ángulos rectos. Ahora, el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. Sigue las instrucciones y contesta. El siguiente cuadrado de papel fue doblado a la mitad por su diagonal. Y nos dice, marca los ángulos de 45 grados que se forman. ¿Cuáles son las medidas de los ángulos del triángulo que se formó? ¿Cómo se originó el ángulo de 45 grados? Entonces,
tenemos ese cuadrado que nos dice, ¿no? Pero también nos dice que ese cuadrado se dobló a la mitad. Si yo doblo este cuadrado a la mitad, pues tendré supongamos que esta esquina la subí y me queda así. Entonces, aquí mi ángulo, ya no tengo 4 ángulos de 90 grados como aquí, ¿cierto? Ahora solo me queda un ángulo de 90 grados de los que yo tenía, que era este. Y me quedan 2 espacios acá. Esos ángulos, ¿de cuántos serían? Si este mide 90 y lo doblé a la mitad, pues serían 45 grados cada uno, porque 45 y 45 me dan 90. Ahora, la actividad que ustedes tendrán que realizar será la siguiente. Van a realizar esta actividad que nos dice. Con el triángulo de papel de la actividad anterior, realiza lo siguiente. El triángulo de la izquierda fue doblado a la mitad, como se muestra en la línea punteada. Observa dónde se forman los ángulos de 45 grados y márcalos en el triángulo de papel de la derecha. ¿Qué parte del triángulo de la derecha tendrías que doblar para tener un ángulo de 45 grados? Aquí lo que tendremos que hacer es imaginar que el primer triángulo que está en gris fue doblado hacia, como está la imagen número 2, donde está la línea, donde no está la línea punteada, donde está la línea continua. Y en esta tendremos que responder. ¿Qué parte del triángulo de la derecha tendrías que doblar para formar un ángulo de 45 grados? Entonces, ustedes responderán esa pregunta, que la van a deducir si se dobla el ángulo, si se dobla el triángulo en el vértice, y ustedes ya podrán responder. Ahora, también responderán las páginas 178 y 179 de la guía santillana, que nos dice lo siguiente. Voy a desactivar la cámara. Nos dice el grado como unidad de medida de ángulos. En la antigüedad se creía que la Tierra tardaba 360 días en darle la vuelta al Sol. Eso generó que una vuelta completa se dividiera en 360 partes, grados. Un grado es una unidad de medida para designar ángulos. Los ángulos que miden 90 grados se llaman rectos, los ángulos que miden menos de 90 se llaman agudos y los ángulos que miden más de 90 se llaman obtusos. Tenemos los esquemitas de los ángulos. El transportador es el instrumento que se utiliza para medir la abertura de los ángulos. Para medir un ángulo es importante colocar en el centro del transportador el vértice, ubicar el cero en uno de los lados del ángulo y leer el número que está al otro lado. Y tendrán que realizar la actividad número 1, que nos dice mide los ángulos que forman las manecillas y clasifícalos en agudos, rectos o obtusos. El ejercicio número 2 nos dice completa los triángulos, considera
los ángulos y los segmentos que se indican. Entonces, aquí tendremos que completar los triángulos, ¿de acuerdo? Y tenemos los segmentos A, B y C que deberán estar unidos, es decir, de la línea del punto A al punto B tendrá que haber una línea y del punto B al punto C otra para completar los triángulos. En el ejercicio 3 dice, haz lo que se solicita. Traza el ángulo C, B y D de 25 grados. Entonces, nosotros consideraremos cómo hacer el ángulo juntando el punto C con el B y B con el D. ¿De acuerdo? Y lo mismo haremos con el siguiente. Nos dice, ¿cuánto mide el ángulo ABD? Pues haremos nuestra medición con nuestro transportador o podremos hacerlo más o menos aproximado. Una vez que hayamos realizado estas actividades, por favor envíeme una fotografía para confirmar que ya esté realizada esta actividad. Y si tienes alguna duda, por favor envíame un mensaje y con gusto la resolvemos. ¿De acuerdo? Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.